Bueno, muy buenas tardes. Un afectuoso saludo para nuestros acudientes y padres de familia de la institución educativa San Vicente Ferrer. Reciban todos la bienvenida. Esperemos que esta charla, por favor, cierren los micrófonos los que los tengan abiertos. Esperamos que esta charla de hoy tan trascendental y tan importante, pues le saquemos el máximo provecho. Recordemos que la charla es responsabilidad familiar frente a las acciones educativas enfocadas en la alternancia. Nos acompaña hoy la psicóloga Roxana Santa Castaño, que es la psicóloga de la Oficina de Protección Social, municipio de San Vicente, y también está con nosotros de la administración la doctora Deni. Entonces, les damos la palabra, somos todo oídos. Muy buenas tardes para todos y todas. Qué bueno tener estos espacios de reflexión tan importantes que se pueden generar entre familia, docentes y personas que de alguna u otra manera queremos una calidad educativa en el municipio. Le regalo el doctora, dígame, Deni, yo vengo desde enero asumiendo a la jefatura de Educación, Cultura y TICS. Agradecerles por la invitación a este espacio de formación. Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho esta invitación. Como dijo el profesor, mi nombre es Roxana Santa y este año voy a estar encargada del programa de prevención de la Oficina de Protección Social. Entonces, espero estarlos acompañando en varios espacios como este para que juntos aprendamos mucho y nos enriquezcamos. Excelente, entonces damos apertura a la charla. Si alguien tiene por favor el micrófono abierto, le pido el favor que lo cierre y estemos bien atentos a la charla. Bien pueda, Roxana. Bueno, yo antes de comenzar quisiera que iniciáramos con una reflexión bien bonita y en el día de hoy quiero compartirla dándole ese espacio fundamental a un valor como es el respeto. Cuando nosotros trabajamos el respeto, reconocemos que existen personas, reconocemos el valor de la dignidad de las personas, ¿cierto? Respetamos cuando nos reímos, pero no de los demás, cuando expresamos lo que sentimos, pero sin hacerle daño a las personas con las opiniones que tengamos respecto a lo que queremos expresar. Cuando somos fuertes, pero no humillando a los demás, ¿cierto? Cuando brillamos con luz propia y no opacando la luz de las demás personas. Cuando pensamos diferente, pero que ese pensamiento diferente lo reconocemos en el resto de las demás personas. Cuando queremos y esperamos de los demás lo que somos capaces de dar nosotros mismos. Cuando tenemos en cuenta las ideas de los compañeros, cuando los escuchamos, cuando observamos a los semejantes, pero no criticándolos. Entonces, antes de iniciar este conversatorio, sí quería compartirles con ustedes esta reflexión. Bueno, muchas gracias, Deni. Vamos a iniciar entonces con la presentación. El tema que vamos a trabajar es responsabilidad familiar frente a las acciones educativas enfocada en la alternancia. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahí la estamos viendo. Listo. Bueno, primero me gustaría hablar un poco de qué se trata la alternancia. Ya yo les doy como una pequeña explicación y Deni nos profundiza un poquito.
El modelo de alternancia para el regreso a las actividades académicas incluirá la presencialidad, pero también el trabajo en casa y el trabajo virtual, manteniendo el distanciamiento necesario y la colaboración de todos para cumplir con los protocolos de bioseguridad y garantizar el bienestar de todos los estudiantes y los docentes. Sí, en este sentido hay temas y creo que ese glosario con el tema de pandemia se ha enriquecido con diferentes palabras y entre ellas está este modelo de alternancia, ¿cierto? Alternancia antes del 2020 no se escuchaba por ningún lado, no se escuchaba como protocolos de bioseguridad u otras cosas que en este momento se trabajan de manera permanente y que se han vuelto muy habituales en nuestro vocabulario común. Modelo de alternancia quiere decir esas puertas que se abren a la educación desde diferentes sentidos y que esta pandemia nos ha permitido replantear, reorganizarnos y reinventarnos de diferentes maneras para lograr llevar una educación con calidad. Y también desde hace muchos años, desde los decretos, desde las leyes nacionales, se hablaba de que la educación es un trabajo articulado, mancomunado entre la sociedad, la familia y la escuela, ¿cierto? Y que muchas veces esa responsabilidad se la dejábamos solamente a la escuela porque nosotros como papás no teníamos el tiempo suficiente para acompañarlos, pero que esta pandemia nos ha vuelto atrás y nos ha dicho, padre de familia, ¿usted cómo está apoyando en este momento la educación de sus hijos? Si se siente capaz de liderar estos procesos y acompañarlos como se requiere desde el principio, porque la ley de educación desde el principio nos dice que es ese acompañamiento permanente del padre de familia el que permite que su hijo reciba esa educación con calidad y se prepare para la vida, no solamente para ser profesional y salir adelante económicamente, sino también de como persona que le está brindando a la sociedad cuando logre sacar una carrera y desde su profesión pueda garantizar que las personas que se acercan a él o a ella logren tener esa tranquilidad y ese servicio de calidad como lo exige. Es eso entonces cuando hablamos de alternancia, es esa responsabilidad mancomunada entre todos los actores de la comunidad. Listo. ¿Compartimos? Sí, listo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de cuáles son algunas de las responsabilidades que tienen la familia y los cuidadores en este proceso de alternancia o de empezar a reincorporarse en la institución de una manera presencial. Roxana, Señor. hay un poquito de interferencia, hay mucho ruido donde ustedes están. Si de pronto lo pueden aislar un poquito, cerrar la puerta, no sé, eso nos ayudaría mucho. Listo, profe, ya vamos a mirar. Ok. ¿Aquí me escuchan bien? Sí, ahí mejoró. Listo. Bueno, una de las tareas de las familias, los padres y los cuidadores es motivar y alentar a los niños, niñas y adolescentes en este proceso de reincorporación en la institución. Recordemos que esta ha sido una de la población más afectada durante esta pandemia, que todos los niños y las niñas perdieron la posibilidad de socializar durante mucho tiempo, que apenas en este momento están como retomando estas actividades de compartir con otras personas diferentes a los padres o cuidadores, se han perdido como de la posibilidad de visitar otros espacios diferentes al hogar, ¿cierto? Entonces han sido como obstáculos que de alguna manera interfieren en el desarrollo de los niños y niñas y también de los adolescentes, porque recordemos que socializando, jugando, compartiendo con los demás, es que aprendemos muchísimas habilidades para la vida, la comunicación, el respeto al otro. Entonces es importante empezar a motivar y a alentar a todos los niños, niñas y adolescentes a que
ingresen y que hagan de la mejor manera las tareas que se les requieren desde la institución, ¿cierto? Entonces, que se sientan felices de regresar, que se les valore los esfuerzos que hacen, porque ellos han sido unos pequeños héroes en todo este proceso. Y no solamente motivar, ayudándoles como a tener ganas de iniciar nuevamente el proceso educativo de una manera presencial, sino también alentarlos, mostrándoles que lo que hacen está bien, ¿cierto? Entonces es como que si logran terminar una tarea, que si en casa logran realizar lo que les proponen, se les aliente y se les muestre que están haciendo una buena labor. Yo sí quisiera complementar algo y es cuando hablamos de esa motivación para que los niños y niñas regresen a sus centros o a sus instituciones educativas. Vemos que afortunadamente ahora tenemos la vacuna para el coronavirus, que poco a poco se está llevando a todas partes, pero estas situaciones de encierro y todo lo que ha generado el distanciamiento, el no compartir con los amiguitos, ha generado también unos problemas de salud mental, ¿cierto? Que para eso sí no existe la vacuna, ¿cierto? Tienen que ser tratados es desde la parte aplicativa. ¿Y cómo se hace? Cuando usted vuelve a socializar, cuando se vuelve a reunir, cuando empieza nuevamente a botar todos esos temores, esa sobreprotección que se les da, porque no, para nadie es un secreto que nosotros como papás hemos venido también sobreprotegiendo a nuestros hijos y es con justa razón porque nunca nos había tocado vivir una pandemia como la que nos tocó vivir en el momento y esa sobreprotección de que a mi hijo no le pase nada, de que mi hijo de pronto no se vaya a contagiar, pero también tenemos que ser muy claros en que esa sobreprotección tenemos que irla dejando a un lado, esa libertad a nuestro hijo para que vuelva a sus tareas habituales, a relacionarse con las demás personas y que se sienta seguro, darle esa seguridad, pero también que él vaya aprendiendo esa personalidad, esa autoconfianza y que él mismo sea el que se sienta ya libre nuevamente. Exacto, es como brindarles los elementos para volver a afrontar la vida social y la vida de compartir y estar rodeado de otras personas. Y esa tranquilidad se la damos nosotros como padres de familia, ¿cierto? Nosotros somos los que debemos de llevarlos de la mano y decirles, todo está bien, todo está tranquilo, además de que se cuenta con los docentes de las instituciones educativas que son personas demasiado calificadas con muy buena experiencia y que aportan también a esa motivación para que el estudiante se quede en casa. Sabemos que no es fácil, regresar a clase no va a ser fácil, no es fácil tampoco para los estudiantes, tampoco va a ser fácil para los docentes, pero se está replanteando y se ha pensado desde siempre en estrategias pedagógicas que permitan que sus hijos estén tranquilos, que se sientan seguros, que se sientan contentos y eso se encarga también todos los programas y proyectos que se trabajan desde el aula de clase. Bueno. Otra de las tareas que queremos resaltar es acompañar y ser parte del proceso educativo. No se trata de disminuir las responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, sino más bien acompañarlos en el desempeño de los quehaceres y sentirse parte del proceso. Es como sacar un ratico para realizar con ellos las tareas. Recordemos que no es que nosotros hagamos las tareas de ellos, no, sino acompañar explicando, ayudándoles a descifrar cómo está bien hecho, cómo no está todos estos errores.
yo creo que también aquí hace parte todo lo que tiene que ver con esos ambientes y entornos agradables y pertinentes para que nuestros hijos se concentren para estudiar. En casa no es bueno tener a nuestros hijos estudiando en su misma habitación, donde el televisor está prendido, donde tienen el celular, que se ponen a desarrollar un taller, una tarea y en cada momento es la desconcentración porque suena el WhatsApp o porque están siempre conectados a las redes sociales. Si nosotros desde el principio como padres de familia los orientamos a que ellos deben de tener sus espacios, sus tiempos para todo, ya sea para estudiar, alimentarse o para ellos vayan desarrollando esas capacidades de la responsabilidad y Se de nos fue la presentación. y el ejercicio de hacer un trabajo en concentración. Cuando se logra tener esa concentración, se logran esas habilidades, capacidades para aprender, para intentar. Sí, es muy importante. Volviendo un poquito también como al tema de acompañar, recordemos que podemos hacer de este espacio educativo también un espacio familiar, ¿cierto? En el que se comparta con ellos, que posiblemente los padres de familia también tienen responsabilidades y mucho por hacer durante el día, pero que siempre saquen un ratico para mirar cómo van sus hijos en su proceso, no solo educativo, sino también cómo se han sentido en la institución nuevamente, cómo les ha ido con sus compañeros. Entonces, hacer parte de este proceso, acompañando y convirtiéndolo como en un espacio familiar también. Bueno, mantener la rutina es otra de las tareas que podemos acompañar de todos los estudiantes. Es importante que los días que no asistan a la institución mantengan una rutina para así evitar dificultades en cuanto a los quehaceres. Entonces, por ejemplo, si el estudiante solamente madruga el día que debe asistir a la escuela, va a ser más difícil levantarse para él ese día. Entonces, que los demás días en los que no debe asistir, igualmente se levante temprano, que haga como si estuviera estudiando, ¿cierto? Que lleve a cabo las tareas, que realice los talleres que se le ponen, que también saque pues su tiempo para el ocio, pero que el día que tengan que volver, que tengan que ingresar a la escuela, a la institución, no sea como tormentoso el tema de madrugar, el tema de bañarse temprano, de realizar tareas, sino que va a ser ya igual parte de la costumbre porque lo han venido haciendo. Sí, claro, y en este tema también es muy necesario que nosotros como padres de familia, a nosotros cuando decidimos tener un hijo, no llegó un manual donde decía, es que lo tiene, cuidar un hijo se realiza de esta y esta manera, y si no es así, entonces sí, o clic en cierto, no, sino que más bien es lo que nosotros hemos aprendido y en lo que nos han formado la vida. Y es necesario participar de espacios de formación para lograr saber qué es lo que realmente nuestro hijo necesita y en qué etapa de la vida. Cuando nosotros estamos inmersos en la educación de nuestros hijos desde que nacen, incluso desde el vientre, porque desde el vientre hay una estimulación temprana que logra unas conexiones neuronales que permiten esas habilidades de las que ahorita les hablaba, y nosotros como padres de familia debemos de seguir fortaleciendo esas habilidades hasta que nuestros hijos se sientan ya capaces de hacerlo por sí solos, ¿cierto? Garantizar esa educación de alta calidad requiere que el padre de familia esté igualmente comprometido como lo está el docente, y también hacer que ese estudiante se comprometa de la misma manera, porque está en juego su vida, ¿cierto? Su profesión, su calidad de vida, lograr que
las metas y proyectos que se propongan se puedan desarrollar, pero eso no es posible si nosotros en casa no hacemos una rutina diaria, ¿cierto? Si a nuestros hijos no los tenemos en rutina. Por ejemplo, algo tan sencillo como el niño hoy amaneció lloviendo y entraba a las 8 de la mañana, pero es que, ay no, qué pesar, dejémoslo durmiendo un ratico en la cama que está haciendo mucho frío y ya, ya le cogió la tarde, entonces ya, el padre de familia ya se le sube un poquito el mal humor porque le cogió la tarde, el hijo también, entonces esas las carreras, se le quedó la tarea, ya llegó al colegio y no lo dejan entrar, entonces es un nivel de estrés que se evita cuando nosotros somos organizados como con los tiempos, y que no permitamos, como les decía ahora, si a las 8 de la mañana es la entrada al colegio, entonces, ¿por qué no levantarlo y saber que él tiene la rutina de todos los días levantarse temprano y no, como se dice coloquialmente, alcahuetearle de pronto esas situaciones? No, es que hoy tengo pereza de hacer tarea, listo, no haga tarea, no. Es que es mi responsabilidad como padre de familia la educación de mi hijo y la educación con calidad. Entonces, ¿cómo estoy aportando yo para que él tenga esas rutinas de estudio? Está bien, no vamos a ir a los extremos, porque también se han visto casos donde llega el niño o el estudiante y almuerza y lo sienta a estudiar toda la tarde y parece no, si él se para lo regaña, no, tampoco es la idea, ¿cierto? Por eso, porque él también necesita su tiempo para descansar, para hacer ocio, para hacer otras actividades que también lo fortalecen, ¿cierto? Entonces la idea es que esas rutinas se generen y se organicen durante todo el día, de manera que él tenga tiempo para muchas otras actividades que le permiten también descansar la mente. Exacto, y no solo descansar, sino también, como les hablaba ahorita, desarrollar otro tipo de habilidades, ¿cierto? Que no solamente la educación y la academia es muy importante, sino que el hecho de socializar, de aprender a definir qué me gusta y qué no me gusta, también es importante. Lo que hablaba Eni puede ir muy de la mano con mantener los límites en casa. Cierto, es importante que cuando se establece una norma o una regla en casa, se respete, que no nos volvamos, como dicen, y alcahuetas, sino que si su hijo o su hija tiene conocimiento de esa norma, entonces mantengamos el límite y mantengámonos como en la palabra. Hay otra cosa que también es fundamental y es que permítales a sus hijos desde pequeños a que hagan tareas sencillas en casa, ¿cierto? Que mantengan su habitación organizada, que recojan lo que tiran, que de pronto hoy le ayudó a lavar la loza o a lavar los zapatos del fin de semana, bueno, todas esas tareitas sencillitas, porque ahora se resguarda mucho en la ley que de pronto eso es trabajo infantil, no, jamás vamos a confundir que el apoyo que ellos hacen en casa o que tienen para ayudar al papá, a la mamá con trabajo infantil, porque eso es totalmente diferente. Esas rutinas y esas reglas en casa de ayudar a tareitas sencillas también es importante porque ellos van creando también esa responsabilidad de ayudar, de servir y de colaborar en casa. Exactamente. Bueno, y ya volviendo muy de la mano a la educación en modo alternancia, es muy importante que desde casa promovamos el autocuidado. Entonces es importante que todos los días recordemos las medidas de autocuidado para que este proceso se lleve a cabo con éxito. Yo creo que ya todos estamos como curtidos y cansados de escuchar cuáles son esos procesos de autocuidado para evitar contagios, pero no está de más recordarlos día a día, principalmente con los niños, ¿cierto? Que se vuelva parte de su realidad. Que el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social no deben dejarse de lado. No sé si han escuchado decir que los niños y las niñas
aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Entonces es muy importante que desde casa practiquemos todas estas medidas para que los niños fuera de casa también las lleven a cabo, como un ejemplo que se les da desde su hogar, ¿cierto? Que como mamá y papá son muy juiciosos con el tapabocas, pues yo también voy a usar mi tapabocas porque no quiero enfermarme yo y no quiero enfermar a las demás personas. Que como ellos practican el lavado de manos frecuentemente, ya es una costumbre para mí y también puedo ir a hacerlo yo en casa. Y creo que aquí tiene una tarea bastante difícil y que es una tarea que nos compete a todos desde los entes educativos, desde la familia, desde los mismos estudiantes. Es de resaltar, de recalcar, de volver a decir, porque los niños se les olvida con facilidad, ¿cierto? Ellos están en este momento en una etapa de encierro, digámoslo así, y volver al colegio es volver a ver los amiguitos, es abrazarse, entonces esas cosas hay que tratar de que no sucedan, porque ellos entonces se comen el bombón y le dan el sobradito al otro y entonces comparto con usted porque lo quiero, bueno, todas esas situaciones y que de pronto nosotros es difícil de controlar, pero cuando hacemos un trabajo en conjunto y articulado entre la familia, la escuela y los entes educativos, yo sé que vamos a lograrlo, porque desde ahí es donde tenemos que empezar a educar para regresar al modelo de alternancia y más ahora después del 5 de abril, que según la ley ya todos deben de estar trabajando alternancia desde preescolar hasta el grado 11 y por eso también es necesario que nos vayamos haciendo como la idea de que nuestros hijos regresan a la escuela, de que les vamos a explicar cómo se van a sentar, que las sillas van a estar separaditas, que siempre que van a ingresar al colegio se les van a desinfectar las manos, se le va a tomar la temperatura, que el amiguito lo tiene que saludar de lejos, que en el descanso se deben de sentar a desayunar o a compartir, pero también desde lejos, que hay unos lavamanos que se utilizan con desinfectante para estar constantemente desinfectados, que no se deben de quitar el tapabocas por nada, y todas esas situaciones que permiten que ellos se cuiden también, porque recordemos que según los índices, los niños son los focos más probables de contagio y entonces nosotros tenemos que cuidar también la salud de ellos y la de las personas que se quedan en casa y más que todo de pronto las que tienen más vulnerabilidad a contraer. Pero no por eso vamos a dejar de acudir a la institución educativa. El año pasado fue un año muy difícil académicamente porque eran situaciones que teníamos que empezar ni siquiera nos preparamos para eso, sino que tiene una idea, planéela y móntela y el otro respóndale sin saber si de pronto si era buena, si era productiva, pero nos tocó así. Y sabemos que con las familias más difícil todavía, porque uno venía con un ritmo y con unas dinámicas totalmente diferentes desde casa y llegar nosotros a ser los profesores de nuestros propios hijos fue muy difícil. Si de pronto para las personas que estudian pedagogía a veces les parece difícil el trabajo de enseñar, imagínense nosotros como papás que somos formados o que trabajamos en otras cosas totalmente diferentes para dar rendimiento al trabajo, a la casa, a los quehaceres y fuera de eso también a orientar a nuestros hijos porque en realidad nosotros no, y de temas que de pronto ni reconocemos cómo se manejan, fue una situación muy difícil y si nosotros queremos este año retomar y subir la educación a un nivel un poquito más alto, necesitamos también permitir que nuestros hijos regresen nuevamente a sus clases. Exacto, es que como les decía al principio, fue un año muy difícil para todos. Imagínense si como padres de familia por momentos se sintieron frustrados como llevando a cabo ese papel de profesores, transmitiéndole como esa frustración a sus hijos,
aparte de ese cambio en la rutina, aparte de ese cambio en las dinámicas de pasar tanto tiempo juntos, aprovechemos pues ya como iniciar este modelo de alternancia como un regreso a la normalidad, ¿cierto? Como algo que se va dando gradualmente, pero que va a beneficiar a todos. Y desde la psicología se reconoce también que el estudiante no hace tanto caso al padre de familia como le hace al docente, ¿cierto? Y el padre de familia no tiene la paciencia con su hijo como la tiene con de pronto otras personas, y eso que permite que ya de pronto se vuelva un descontrol, aprendizajes que son de momento y que de pronto se dan por cumplir. Y es que no es un secreto para ninguno de ustedes. ¿Cuántas personas le pagaban al vecino para que les hiciera la tarea y ni siquiera el estudiante participaba de esa actividad, sino que cumplía con que desarrolle el taller y llévelo, ¿cierto? Pero tampoco teníamos las herramientas como docentes para decir si en realidad el estudiante lo hizo o no lo hizo, porque era la premura de todo el tiempo de montar talleres, revisar y vuelva a monte, recoja, y uno confiado de la información que entrega el padre de familia, pues con eso como que sentí uno que de pronto sí lo hacía. Fue difícil, pero yo sé que poco a poco y progresivamente vamos a ir pasando esa etapa maluca que nos tocó vivir. Dios quiera que así sea, que ya con este proceso de vacunación, entre más días sean menos los contagios y menos las probabilidades. Entonces, yo pienso que la invitación es muy clara y es a que nos comprometamos con nuestros procesos, con todos estos procesos educativos de nuestros hijos, porque en realidad si nosotros queremos transformar la sociedad, debemos empezar por el trabajo que se hace desde casa. Tenemos el espacio entonces para las preguntas, inquietudes, sugerencias o reflexiones que les haya quedado. Ok, muchísimas gracias. Supremamente interesante la charla. Es muy importante que apliquemos esto en lo que se nos viene, que es la alternancia, y que podamos salir pues de esta situación lo más fácil posible, lo más pronto posible. De pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario que nos quiera hacer. Bien, pueda levante la manito que se encuentra en el extremo inferior izquierdo o abre el micrófono y la formule. Bueno, apreciados padres de familia, esperamos pues que esta charla hubiera sido de todo el agrado de ustedes y que no se nos quede pues simplemente en que recibimos la charla, sino que la apliquemos, la practiquemos, acompañemos a nuestros hijos en el proceso para que puedan sacar adelante su proyecto ético de vida. Un agradecimiento a la psicóloga Roxana y a Deni de la administración municipal por este acercamiento y esta colaboración de hoy. Una feliz tarde para todos y muchas gracias. Les agradecemos muchísimo a ustedes por la invitación y el espacio. Esperamos entonces que haya sido de aprendizaje y reflexión para ustedes. Sí, muchísimas gracias. Ya saben que la administración municipal está de puertas abiertas para lo que necesiten. Estamos a su disponibilidad. Muchas gracias. Claro que sí, por acá la seguiremos invitando. Una feliz tarde, feliz fin de semana y gracias de nuevo. Igualmente.